Bienvenidos a un nuevo programa de Todo el Consejo de Dios, un programa donde seguimos desgranando y seguimos estudiando el libro de Filipenses, una carta que el apóstol Pablo envió a una iglesia muy entrañable, una iglesia que nos hace entender que tenía una relación muy especial y muy afectiva con ella, y una iglesia que buscaba verdaderamente hacer la voluntad del Señor. Y para continuar estudiando este libro, vamos a dar la bienvenida a los contertulios del día de hoy. Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Ángel Álvarez Monje, bienvenido. Gracias. Y Miguel Díaz, bienvenido. Gracias, hermano. Y te voy a pedir, Ramón, si eres tan amable, si puedes leer del capítulo 3, del versículo 1 al 16. Sí, cómo no. Dice así la palabra. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo parece que a partir de aquí hace un quiebre y sin perder la amabilidad, pero parece que comienza a cambiar un poco el tono de la carta, sobre todo en contra de lo que él llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Pues parece ser que sí que algún conflicto hubo en la iglesia. Sí. ¿No? No, y que ya lo había advertido, ¿no? Sí. Porque dice, no me es molesto para mí el volver a repetir estas cosas. Sí. Bueno, las enseñanzas es bueno repetirlas porque se nos olvidan, ¿no? No, y que el sistema hebreo es el sistema de repetición, sí. ¿No? Pero aquí empieza a hablar de peligros en la iglesia. Cuando habla de perros está hablando de aquellos que vuelven al vómito, ¿no? Aquellos que no están realmente nacidos de nuevo, sino que son personas sanadas y limpiadas por el Señor y vueltos atrás, ¿no? Pero parece ser que había personas así, otros que son mutiladores del cuerpo y malos obreros. Mutiladores del cuerpo, ¿por qué? Porque están echando a gente de la iglesia, ¿no? Están haciendo que algunos se marchen de la iglesia por su mal testimonio. Y aunque el testimonio de la iglesia y el corazón de Pablo con esa iglesia sigue siendo el mismo,
está viendo personas que entran haciendo daños de este tipo y les advierte. Vuelve a advertir lo mismo que podemos encontrarnos en el Evangelio en cualquier lugar, ¿no? Los frutos de las personas que están con vosotros. Y es curioso que luego dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. Esto me recuerda a lo que estuvimos hablando en el programa anterior del servicio, de la entrega. Los que en espíritu servimos al Señor. Y luego empieza a hablar de su testimonio de entrega, realmente de entrega. Ahora sí que pone él a un lado los malos obreros, los mutiladores, los perros, y luego pone el buen ejemplo de aquellos que están haciendo las cosas en el orden establecido por Dios, ¿no? Y él mismo se pone como ejemplo de entrega y de servicio, para que en la Iglesia no quede duda. Hasta en Apocalipsis nos habla en el mensaje a las iglesias que habéis reconocido a los que no son apóstoles, a los falsos obreros, a los que vienen con engaño, mintiendo, ¿no? Y es algo que la Iglesia debe de estar siempre alerta hacia aquel que viene con muchas palabras y con pocos hechos, aquel que viene con buena apariencia, incluso con respaldo de manifestaciones sobrenaturales, pero que luego no hay frutos en su vida. Porque nos habla también en la profecía que algunos serán engañados por Satanás, porque habrá manifestaciones de poder, y cuando alguien solamente sigue el poder se puede equivocar de camino. El mismo Señor llegó el día en su ministerio en la tierra en la que dijo, se van a acabar los milagros, siempre los hizo y siempre los sigue haciendo, ¿no? Pero dijo, estáis siguiéndome porque recibís el beneficio de los milagros y no porque reconocéis la visitación de quien ha venido, ¿no? Y hay muchos que van detrás de, no solamente los que ministran, sino también algunos siguen porque buscan lo suyo, salir sanado, salir alimentado, salir limpiado en diferentes aspectos de la vida, perdonado, y quedarse ahí. Es como aquellos leprosos que fueron limpiados por el Señor y uno volvió a darle las gracias, ¿no? Y los demás siguieron su camino. Ya hemos conseguido lo que queríamos y se olvidaron de que Dios estaba detrás. Ángel. Bueno, realmente yo creo que se está refiriendo primordialmente a esos que siempre estaban detrás, a los falsos hermanos que intentaban obligar a los gentiles a circuncidarse especialmente, porque el contexto va por ahí, y a cumplir la ley. Aquí la expresión de mutilar, leía a un autor, a un exégeta, que es una expresión que indica incisión y que es un juego de palabras que podría significar, porque es una palabra muy similar a circuncisión. Entonces, no sé si esto será así, sería sí, como un juego de palabras. En Gálatas lo usan, ¿no? También. El planteamiento sería lo que de verdad es tan trascendente como es la circuncisión, cuando se hace fuera de la comunión con Dios, cuando se obliga a algo que no es la voluntad perfecta de Dios que se haga, porque los gentiles no tienen que circuncidarse, entonces más bien lo que se está produciendo es una incisión, una mutilación. Con ese juego de palabras está diciendo, vosotros al final que criticáis a los gentiles y les llamáis perros, vosotros mismos sois ahora los perros que estáis incluso mutilando por vuestro propio orgullo, por vuestro propio egocentrismo, obligando a esclavizarse a través de una mutilación a aquellos que son libres en Cristo. Un poco ese sería el sentido, que yo creo que puede estar bastante relacionado. Sin duda, lo que sí es evidente es que los falsos hermanos, sobre todo los judaizantes, en todo el lapso de vida, de tiempo ministerial de Pablo, van a perseguir a Pablo, van a perseguir allí donde Pablo levanta iglesias, allí van a ir ellos a intentar menoscabar el ministerio de Pablo, intentar que los gentiles vuelvan a la ley por la fuerza, etcétera, etcétera.
Y sin duda, pues creo que se está refiriendo a esos falsos hermanos judaizantes, que hoy lo podríamos trasladar a los falsos hermanos en general, evidentemente, que, como muy bien tú has dicho, mutilan el cuerpo a través de sus herejías, de sus maldades, de sus perversiones, y que al final lo único que producen es esclavitud en lugar de victoria y de bendición. El propio Pablo dice, si yo mismo soy, dice aquí, hebreo de hebreos, fariseo, etcétera, etcétera, ¿qué me vais a decir a mí vosotros? Pues si yo os doy 20.000 vueltas a todos vosotros, y sin embargo todo eso no es nada, por tener a Cristo y por tener la gracia del Señor. Pues ese es el contexto, diríamos. Entonces, un poco, de cierto modo, una reprensión a esos falsos judaizantes, a esos falsos hermanos, y por otro lado, pues, ser consciente que en todo momento va a haber falsos hermanos, va a haber herejías. No las hemos inventado nosotros en este tiempo. Las va a haber siempre. Allí donde haya hombres de Dios que predican un evangelio sano, ahí se van a levantar perros, aquí, que evidentemente es una figura que está hablando de malvados, ¿no? El perro para el judío era algo inmundo, indigno, ¿no? Sí. Por eso los propios judíos llamaban perros a los otros, que por eso quizás Pablo le está llamando a ellos, cuando vosotros, que eres justos, ahora sois vosotros los que os estáis transformando en inmundicia. Creo que va a haber herejía siempre, creo que en todo momento tenemos que cuidarnos, y creo que en toda situación tenemos que estar firmes en el Señor. Hablábamos en el programa anterior precisamente de aquellos que son de los obreros, que al fin y al cabo muchos de ellos no son capaces de pagar el precio, no son capaces de ser fieles, pero también no olvidemos que cuando las herejías y las falsedades impregnan de veneno a muchos de esos obreros también son engañados y son llevados a esclavitud, son llevados a engaño. Y yo creo que Pablo, que al menos había estado en 3 ocasiones ya, al menos, con los filipenses, había estado en el capítulo 16 cuando funda la iglesia, y luego hay 2 veces más que vemos en el capítulo 20 de Hechos, que va a estar también Pablo en Macedonia. No sabemos cuántas veces más, pero al menos 3 aparecen. Sin duda, había tiempo suficiente, indistintamente de que esta carta sea escrita desde Roma o desde Éfeso, pero había tiempo suficiente como para que los falsos hermanos hubieran llegado en distintas ocasiones, y las influencias, no olvidemos que en ese tiempo había muchos que venían decían venir de parte de los apóstoles y luego eran falsos, en fin, había todo tipo de movimiento. Así que es una advertencia a los falsos hermanos. Y hoy, en el siglo XXI, hay falsos hermanos también. Hay falsas doctrinas, hay teologías perniciosas que se introducen en las iglesias y que afectan e infectan a miles de creyentes. Y Dios nos ayude a tener también la firmeza que tenía el apóstol Pablo para defender la sana doctrina y luchar porque la verdad sea lo que prevalezca en la iglesia o en las iglesias en plural del Señor. Miguel. Bueno, pues evidentemente estamos en la misma línea, ¿no? Lo primero que dice, hermanos, gozaos en el Señor, que también se lo dice a los efesios, gozaos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y esa es la vida de victoria, ¿no? Entonces, un cristiano que no tiene ese gozo, pues no tiene vigor. Por eso es un fruto del Espíritu Santo que debe ser continuo. Como dice Pablo a los tesalonicenses, estad siempre gozosos. Igual que orar sin cesar, es otro fruto de labios continuo, perenne. Y después habla de repetir las mismas cosas, ¿no? Veo que Pedro también en su epístola lo dice, no me canso de repetir las mismas cosas porque para vosotros os es provechoso. Que somos tardos para oír, ¿no? Como dice también, ¿no? Entonces hay que repetir, golpear la puerta, golpear el oído, para que a base de insistir, porque también... Porque los malos también insistirán, claro, insistirán para mal. También los malos insistirán, quizás son más pesados todavía. Pero bueno, en cualquier caso, porque sobre todo para los débiles, sobre todo para los que no tienen todavía una personalidad formada en lo que él llama la circuncisión. Y ahí es en donde es interesante, lo dice, nosotros somos la circuncisión. Es decir, ¿qué circuncisión está hablando? La circuncisión del corazón, como dice Joel. No os rasguéis las vestiduras, rasgaros el corazón. La circuncisión del corazón, de cortar el prepucio del corazón, el yugo del corazón con el mundo, con el ego, con el diablo. Y esa es la verdadera unción.
En el anterior programa tú hablabas de la unción, de que no se compra ni se tal, ni este otro. Sin embargo, la gente va en pos de la unción pensando que la unción es solo milagros y sanidades. No, Isaías dice que la unción rompe el yugo. Y eso es lo que ha experimentado alguien que ha nacido de nuevo. Ha recibido esa liberación del yugo con el ego, con el diablo y con el mundo para llevar el yugo de Cristo. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Y en cambio, pues otros están imponiendo una vez más, como bien has dicho, la circuncisión. Y en este versículo 2 de guardaos de los perros, hay tres advertencias, diferentes además. Los perros, yo recuerdo una vez que estaba preparando una predicación en Palma de Mallorca en el auto, porque no tenía dónde, y estaba ahí en la primera fase, iba a predicar, y cuando salía, un perro apareció no sé de dónde, y sigilosamente, sin que me enterara, y me pegó un bocado por la parte de atrás, pero vamos, que casi me arranca, bueno, tremendo, pero sin decir ni mo. Esos son los perros. Pero el perro, claro, los perros de cuatro patas, pero aquí está hablando perros humanos, ¿no? Pero hay perros que son serviles. Los perros buscan un amo. Los que son esclavos de la letra de la ley buscan amos terrenales, sacerdotes, hombres, y para sentirse, no tienen iniciativa, no tienen personalidad, no tienen esa guía del espíritu y por lo tanto necesitan sujetarse. Hablar de los perros podríamos hablar una variedad tremenda de qué está queriendo decir, pero sobre todo, claro que son esos perros rabiosos que están ladrando, y que están constantemente chirriando con un metal que resuena, un címbalo que retiñe, porque no tienen el amor, que es el fruto del espíritu. Y que después dice de los malos obreros, pues esos son los peores. Porque claro, los perros al fin y al cabo pueden hacer daño, pueden morder, pueden espantar al rebaño, porque claro, hay perros como Caleb, que simboliza perro guardián, que son necesarios para los rebaños, es decir, que son aquellos que conducen el rebaño. Yo he estado 25 años en País Vasco y tú eres vasco, y ya sabes que allí es donde ganan siempre los concursos de los perros pastores para conducir el rebaño y agruparlo, y en fin, en una palabra, son verdaderos artistas esos perros enseñados. Y eso es bueno, ser un Caleb. Pero hay perros que enviados que son lobos, perros lobos, que son los que espantan el rebaño, los que dispersan el rebaño, los que no permiten que el rebaño coma. Cuando el rebaño tiene un perro rabioso cercano, puede comer y no asimilan. Por lo tanto, distraen y no permiten que las ovejas digieran la palabra de Dios. Pero los malos obreros son peores porque resulta que ya tienen autoridad. Han llegado a obreros, y son malos obreros porque son obreros. Y han llegado a autoridad, y estos son los que más daño pueden hacer, porque pueden arrastrar a los que están bajo su autoridad. Y ahí lo estamos viendo, cuántos traidores, cuántos Judas dividen la iglesia por protagonismo, por querer ser el gallo del gallinero. Y esos son los que dividen el cuerpo. Y claro, también son carniceros, mutiladores del cuerpo. Porque ¿qué es mutilar sino partir, dividir? Aunque la explicación que has dado de la mutilación está también, por supuesto, referenciada a la circuncisión física, que son aquellos que a la fuerza le quieren agarrar a uno y dicen, gentil, y ahora te vamos a llevar al quirófano y te vamos a mutilar para judaizarte, ¿no? Después, al expresar que nosotros somos la circuncisión, significa que al estar circuncidados del ego, pues ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, es lo que quiere decir aquí Pablo, y somos los que servimos en el Espíritu, guiados por el Espíritu, servimos a Dios en el Espíritu. Y estos son los verdaderos hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, como dice también a los romanos. Y entonces pues no nos gloriamos en nosotros mismos, no le robamos la gloria a Dios, sino que la gloria se la damos a Jesús, porque todo es por gracia, todo es porque Él nos da su Espíritu y es su obra, no es nuestra, si solamente nosotros tenemos que dejarnos llevar, no es más, dejarnos llevar y que dejar que nos gobierne. Y entonces ahí ya, al estar circuncidados, dicen, no tengo confianza en la carne, no tengo confianza en mí mismo, aunque tendría humanamente de qué confiarme, como has dicho tú.
hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, bueno, discípulo de Gamaliel, en fin, y luego encima fariseo, cumplidor intachable de la ley, pero por la cual luego dice que no se puede uno justificar, como llama después insensatos también a los gálatas que pretenden justificarse por la ley. Y si alguien confía en la carne, y está hablando en este caso en la letra, en la religión, no solamente confiar también en la propia carne, maldito el hombre que confía en sí mismo, que confía en el hombre, pues también maldito el que confía en la religión como salvadora. No, maldito el que confía en la ley como salvadora. No, la vida de fe es la confianza en nuestro Señor. Eso le ha costado, pues nada menos que renunciar a todo. Vemos aquí, renunciar a todo. Todo lo que para él era ganancia, ahora lo tiene como pérdida, por amor a Cristo. Es decir, lo ha perdido todo por Cristo. Yo entiendo que él perdió la familia, porque la familia ortodoxa, que sería como él, lógicamente, es que esto es de familia. El tema de la religión ortodoxa y hoy también judía es que no es una religión cualquiera, es una forma de vida. Es una forma de vida de generación en generación. Entonces es más fuerte casi, para los que están ahí atados, es más fuerte que la nacionalidad. Y es más fuerte que la consanguinidad, de tal manera que alguien de la familia deja esa forma de vida y lo persiguen a muerte. Hace poco, allí en Jerusalén, llegó un joven que lo habían echado de casa y que casi le meten una paliza para matarlo, porque había aceptado a Jesús. Tú fíjate, y se presentó en nuestra casa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que él perdió todo, perdió la familia suya, todos sus familiares y la de su mujer, que probablemente estaría casado, y sus suegros, y tuvo que irse solo huyendo al desierto, y allí es donde tuvo su entrenamiento con el Espíritu. Entonces lo ha perdido todo, pero sin embargo no se queja, lo tiene todo por basura. Esta es la grandeza, ¿no? Es decir, es que no lo echo de menos, es que todo eso forma parte de mi vieja naturaleza, eso lo tengo por basura para dar a Cristo, ¿no? Y para buscar la propia justicia que es en Cristo Jesús y que no es por la ley, y solamente pues por la fe. La fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de conocerle, que ese es el propósito, conocerle a Él, tener intimidad, coinonía, comunión con Él, y ser cada día más parecidos al espejo que miramos, que es Él, puestos los ojos en Jesús, y participar. Luego ahí ya añade en el versículo 10 algo muy curioso, que es participar de los padecimientos de Jesús. En el anterior programa hablamos todos de los padecimientos, del precio que hay que pagar, y mira que se pagó de una forma ejemplar, azotes, cárceles y bueno, un sinfín de sufrimientos. Como él dice luego, que el buen soldado pues tiene que estar dispuesto a padecer. Si padecemos con Cristo, reinaremos con Él. Y no ese evangelio barato, como dice Bonhoeffer, el evangelio barato de no solo bendiciones y nada de sufrimientos, nada de aflicciones. No, los padecimientos, dice, y la participación de sus padecimientos, porque si padecemos con Cristo, reinaremos con Él. Esto es un poco... Sí. Pablo habla de su renuncia no como algo dogmático, sino como la consecuencia de ver la diferencia entre la revelación de Dios en su vida y lo que hasta entonces había tenido. Realmente él lo reconoce como basura. No es que me explico, alguien puede decir, no, tengo que renunciar a todo lo que he sido y estimarlo como basura, porque si no puedo conseguir las cosas de Dios. No, es al revés. Pablo, al ver la revelación que le viene del Espíritu a su vida, se da cuenta de que todas sus enseñanzas y en todo lo que estaba basada su vida, realmente no tiene valor. Es algo que encima puede producir o produce daño, y se está manifestando en las iglesias, ¿no? Ese daño que produce. Y por eso le llama basura. Es algo digno de quitarlo del medio, que no puede estar cerca de un pueblo santo, de gente que quiere servir al Señor, ¿no? Porque habla de la excelencia del conocimiento de Dios, ¿no? Y ciertamente por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo, ¿no? Pero él dice, ante la revelación que he tenido, ante el conocimiento actual que tengo de Dios, todos mis conocimientos anteriores, todo eso de hebreo de hebreos, fariseo, etcétera, etcétera, se ha quedado tan abajo y encima es algo, no es que sea abajo, sino que encima es dañino, que es algo que se debe apartar. Normalmente el pueblo de Israel tenía su sitio aparte para la basura, ¿no? para que fuera quemada fuera de las ciudades y bueno, todavía hoy se mantienen los basureros, pero ellos ya tenían ese sistema, a diferencia de otros pueblos que dejaban la basura ahí cerca de sus casas, ¿no? Y él dice, todo ese conocimiento lo tengo por basura. Y sí, lo he perdido todo y vuelve a decir, lo tengo por basura para ganar a Cristo. De lo que ya he recibido del Señor, eso se me queda como basura y sigo estimándolo como basura para seguir ganando a Cristo, ¿no? Muchas veces podemos tener ese orgullo, ¿no? De decir, yo soy. Y sin embargo Pablo decía, yo realmente no soy nada, a no ser que, como en otro lugar dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahora lo que soy es por la gracia de Dios, pero todo lo anterior realmente no me sirve de nada, no me sirve realmente para seguir el camino del Señor, ¿no? Creo que tenemos que recordar, si bien hemos hablado, pero había un estatus que tenía el apóstol Pablo por pertenecer a todo lo que él enumeró. Y era un estatus no de un hombre pecador, sino de un hombre a los ojos de la sociedad y a los ojos de los demás. Era un hombre piadoso, a los ojos, no a los ojos de Dios, a los ojos de los demás. Y estuvo dispuesto a renunciar a todo eso por ese conocimiento íntimo y personal del Señor. Bueno, ese encuentro personal que tuvo Pablo con el Señor, que le llevó luego a 3 días de retiro, de estar apartado, ciego, que le llevó a meditar, ¿no? Yo entiendo que esos días, porque yo tuve una experiencia parecida en cierta ocasión, de plantearme qué estaba haciendo yo con mi vida hasta entonces, incluso habiendo nacido ya de nuevo, y decir, realmente esta forma de actuar no me lleva a ningún sitio. Así que si no me lleva a ningún sitio, ¿para qué? Yo me imagino a Pablo recapitulando todos esos aspectos de su vida. Evidentemente hay aspectos que no renunció, que es, él tenía un conocimiento de la palabra tremendo, que luego utilizó para dar testimonio de Cristo. Y de hecho en esos días posiblemente el Espíritu le fue colocando la palabra en el sitio que correspondía y él se tenía que estar dando cabezazos diciendo, ¿cómo no pude yo darme cuenta de estas cosas tan claro como está en la palabra? Claro, con la revelación de Dios es fácil después, ¿no? Pero yo me imagino a Pablo esos días haciendo una recomposición de su propia vida, porque él era un hombre honesto. En su creencia él era un hombre honesto, pero sin embargo se da cuenta de su equivocación. Y eso le lleva a decir, realmente no me puedo fiar de toda la enseñanza que he recibido durante todos estos años, que me ha llevado a ese estatus que realmente no significa nada. Hasta entonces lo valoraba, se sentía entusiasmado de hacer lo que hacía, en su celo persiguiendo a la iglesia, pero él se dio cuenta que todo eso estaba equivocado. Eso puede llevar a una persona a la mayor depresión. Es decir, todo mi esfuerzo, mi entrega, mi trabajo, todo lo que he hecho durante años en mi vida, realmente no sirve de nada, porque estoy equivocado. Y entonces viene Ananías y ora por él y eso le produce o le abre un camino nuevo, ¿no? Porque Dios le habla de cuál es su voluntad y le abre un camino nuevo, ¿no? Pero esos 3 días tuvieron que ser días de un profundo anhelo de buscar dirección de Dios para su vida. De hecho el Señor le habla, va a venir alguien a hablar contigo, hazle caso, ¿no? Y este es el fruto, ¿no? Que él dice, a mí no me vais a enganchar en ningún aspecto de esos porque yo sé
que no vale para nada todo eso. Sí, aquí vamos a mencionar también la fe como el factor transformador. Anteriormente él va a ser un hombre que va a creer y a confiar en la ley, en las obras de la ley, en la religión antiguo testamentaria, en todos sus preceptos, porque él mismo cuando dice que es hebreo de hebreos está diciendo que, vamos, no es un hebreo cualquiera, es hebreo de hebreos, sus padres son hebreos, hablan hebreo, y probablemente está diciendo mucho más. Y sabemos las 613 levíticas y vamos, hemos cumplido, la familia entera cumple los preceptos y yo La crème de la crème. lo he hecho, vamos, al milímetro. Pero ahora añade un elemento. Todo eso lo tengo por basura, que efectivamente la clave no es que sea basura, sino lo tengo por basura si eso me impide No, y es basura, y es tener basura. el conocimiento de Cristo. Tú fíjate que precisamente están los judaizantes que mantienen ese principio y resulta ser basura, porque están apartando a la gente de la gracia de Dios. A los Gálatas les dice eso: de Cristo habéis caído los que por la ley os justificáis. Así que es basura. Claro, es basura si eso implica la salvación. Claro. Si eso les hace creer que con eso se van a salvar. Entonces Pablo añade, La religión siempre no, es dice, el conocimiento de Cristo. Dice aquí, lo tengo basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. La justicia antigua era la justicia de las 600 leyes levíticas, del Antiguo Testamento, de las extraordinarias revelaciones del Sinaí. ¿No? Ahora eso de alguna manera, que es bueno, que es de Dios, lo que no me lleva es a ser justo. Me lleva simplemente a conocer realmente que soy injusto. Entonces, no teniendo mi propia justicia ahora, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y esta fe, por supuesto, no es simplemente una creencia intelectual, es mucho más, es una vivencia profunda, transformadora, que le hace ser una nueva criatura. Por eso él va a decir, quiero conocerlo a Él. Y dice, y el poder de la resurrección, que ahí está la clave. O sea, el Cristo resucitado, el Cristo que transforma, el Cristo que da vida, es el que ahora me hace pensar en lo otro, que antes era lo vital, tremendo, era lo que yo creía más importante, ahora no es nada. Es más, es basura por ese conocimiento profundo del Cristo resucitado. Claro, conocerle a Él, esa es la vida eterna, que le conozcamos a Él. Y entonces, por conocerle a Él y el poder de su resurrección, pues por eso resulta que llega a esa negación total de sí mismo, por la gracia de Dios también, no por sus méritos, y a perderlo todo por Cristo, y a participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Creo que esto es fundamental, porque si pensamos en la resurrección que tuvo Cristo para participar en ella, muchos no piensan en la muerte de Cristo para participar en ella. Y estamos crucificados con Cristo, si somos suyos, si hemos participado, y dice claramente, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, este es el tema más crucial de Pablo, de lo que es la vida en entrega total. Si el grano de trigo cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. El que diga cada día muero, cada día soy semejante a Cristo en su muerte, cada día quiero negarme, ya no vivo yo estoy muerto, ya no vivo, es Cristo quien vive en mí y reina en mí, ¿no? Y para mí creo que eso demuestra pues su entrega incondicional y nunca justificarse por el cumplimiento de la ley, aunque Él la cumple. Pero la cumple por la gracia ya no de forma religiosa, escrupulosa y humana, sino por pura gracia, porque la ley queda muy lejos para aquellos que están en el Espíritu. No significa que no están bajo la ley, efectivamente no lo están, pero significa que están por encima de la ley. Es decir, que la ley se queda muy atrás, porque claro, si la ley dice que dar el diezmo y resulta que Él lo da todo, pues fíjate dónde queda la ley, queda ya. Pero luego a mí me llama mucho la atención a decir, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, es decir, si llegase, no da por hecho, no hace una afirmación categórica como hacen los de salvos siempre salvos,
que esa es una teología que abunda y que dice, bueno, no se puede perder la salvación, una vez que ya te has dado tu vida a Jesucristo, ya no hay quien por mucho que hagas lo que hagas, ya no podrás impedir que seas salvo. No es cierto. Aquí da una expresión por si en alguna manera llegase. Es decir, que anhela, y que ese es el propósito, y dice, no que lo haya alcanzado ya. En otro lado, en otra epístola, pues dice claramente que prosigo hacia la meta, aquí no solamente en esta, sino que en otra dice que no golpeo al aire, sino que prosigo a la meta para ver si alcanzo el objetivo. No vaya a ser que, siendo heraldo de la salvación de muchos, yo no lo alcance. ¿Te imaginas? Haber llevado el Evangelio a multitudes por todo Asia Menor, haber llevado la salvación, ser instrumento de Dios para salvar a miles de personas, o cientos de miles, y luego él irse al infierno. Esto es terrorífico, y esto es triste. Que algunos dirán, Señor, yo he predicado en las plazas, Señor, en tu nombre echamos demonios, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, que aquellos que se confían y que hacen de su ministerio un mérito propio, pues al final acaban mal. Se desligan de esa gracia salvífica y se justifican por sí mismos. Así que vuelve a repetir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es tremendo que repita y repita, y no solo en esta epístola, no sé cuál es en la otra que también lo dice, pero dice que prosigue hacia adelante, corriendo en la carrera, como dice la otra epístola, corriendo en la carrera y no golpeando al aire, sino golpeando certeramente al enemigo, y dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás. Luego, esa es otra de las expresiones del verdadero discípulo, como dijiste, Ramón, en el anterior programa, de que el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno, de que no se puede mirar atrás. No puede mirar a la ley, no puede mirar al estatus, a esa honra de la religión, no puede mirar a esa justificación, como los Gálatas, que los llaman insensatos, dice, habiendo empezado por el Espíritu, volvéis a la carne, habéis regresado, habéis retrocedido, y no puede mirar atrás en cuanto al mundo, en cuanto a la honra o la gloria. Todo eso ya es basura para siempre. Y entonces se extiende hacia adelante. ¿Qué es eso para? Eso es impresionantemente importante. Y luego que no vive de rentas, ¿no? Claro, tiene que seguir avanzando, creciendo. Es dejar al Espíritu que siga haciéndole crecer. No es cómo se extiende hacia adelante, corriendo el maratón con las piernas, no. Está extendiéndose hacia adelante en el sentido de dejar que el Espíritu Santo lo perfeccione. Eso es extenderse hacia adelante. Eso es dejar que el Señor nos haga crecer. Porque al final los ministerios son para hacernos crecer, instrumentos que Dios usa, que el Espíritu Santo usa para hacernos crecer, para que crezca el creyente, el discípulo y los ministerios, ¿no? Y eso es extenderse hacia adelante. Algunos dicen, ya he llegado, está bien, ya me conformo con este nivel de fe, este nivel de amor, esta forma de vida, compatibilizo mi trabajo, mi dinero con la iglesia, y voy ahí, qué bien, todo va bien, y viene un estancamiento y viene la muerte. Porque no se extienden hacia adelante, no ensanchan el corazón. No ensanchan el corazón para amar más. Extenderse hacia adelante en la perfección es crecer en la fe y en el amor. En la fe para llegar a la estatura de fe de Cristo. Y en el amor para ser puro amor, 100% amor, como Dios es amor. Y entonces sí que podríamos cumplir, que no lo cumplimos, el amar al prójimo como a nosotros mismos, que no lo cumplimos. Que es que no lo cumplimos. Realmente, oye, hasta aquí hemos llegado, te amo, pero a mí no me fastidies. Entonces, pero hay que ir creciendo en ese amor. Pero incluso más que ese nivel de amor. Porque cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, significa que nos amemos más que a nosotros mismos. Porque Él nos amó mucho más que a sí mismo, puesto que dio la vida. Y tenemos que estar dispuestos a dar la vida, como dice Pablo. Y en 1 Juan 3:16 dice, nosotros amamos porque Él nos amó, Él dio la vida por nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos. Y Él da la vida, como Cristo la dio, y muere con Cristo. Participa de la muerte de Cristo, pero la participa diariamente. Claro,
Entonces, ahí yo creo que olvidar lo que queda atrás, ya una vez que ha iniciado el camino de vivir en gracia y por el Espíritu, pues no abandonar esa obediencia y esa renuncia y esa gloria, porque es que además el Señor así te hace participar de su gloria. Luego dice, todos los que seamos perfectos, todos los que somos perfectos, los que somos perfectos. En esto pensar, sintamos lo mismo. Sintamos esto, sintamos los que somos perfectos que estamos muertos, que estamos crucificados y que estamos muertos, que ya no vivo yo. Sintamos esta convicción de ensanchar, de extendernos, esta vida del Espíritu, esta vida de fe, esta vida de sacrificio, de padecimiento, de renuncia. Sintámoslo. Hay que sentirlo. Porque algunos pues dicen qué bonito, y que admiran a otros que están haciendo esto y seguro que tendría admiradores Pablo, pues imagínate tú, como cuando llega el Señor Dios, pastor, pero bueno, pero siéntelo, sintamos lo mismo. Y al nivel de sintonía que tenemos en cuanto a la medida de fe, en cuanto a la enseñanza, ahí mantengamos eso nunca para atrás. Tengamos ahí una unanimidad en sentir lo mismo y en las enseñanzas recibidas. Y si otra cosa sentís, dice, lo anterior se os será revelado. ¿Qué significa? Eso no va a pasar de largo. Esa revelación de padecer con Cristo, de morir con Cristo, esa revelación de vivir en el Espíritu, de no dejarse engañar por las ataduras de la religión, y vivir por gracia, eso te será revelado, y si no, hay de ti, aunque si sientes otra cosa, es decir, que hay muchas cosas que se pueden sentir, es decir, que Dios incluso produce, pero claro, eso no te va a excusar nunca de que Dios quiere revelarte ese espíritu y esa forma de vida para dar mucho fruto. Es curioso que menciona el versículo 15, y todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, pero él mismo también está diciendo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ¿no? Es un juego, en cierto modo, de palabras, pero lo que está hablando especialmente de su deseo de perfección, su deseo de crecer, su deseo de avanzar. Y yo niveles lo que veo, de perfección. sin duda. Y desde luego yo lo que veo aquí es claramente la interacción entre la gracia, que es absoluta y total de Dios, los dones maravillosos, el poder sobrenatural de Dios que está a mi alcance, pero también mi propia actitud que va a hacer obedecer o desechar, que va a hacer que quiera tirar para adelante o que quiera abandonar. Es decir, yo veo la libertad del hombre en la elección de cada momento de la vida, que todo depende de Dios, no me cabe duda, que sin Dios no podría avanzar, está claro, que si no fuera por la gracia, imposible salvarme, desde luego, pero yo veo aquí claramente que hay un esfuerzo, o sea, hay una demanda de que el hombre tiene que hacer algo. O sea, que no todo lo hace Dios, lo ha hecho ya Dios, pero yo tengo que entrar en esa gracia. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Bueno, si ya he sido asido por Cristo, ¿por qué entonces tengo yo que hacer esta parte? Pues porque yo tengo que hacer la mía, yo tengo que esforzarme. Y además esto es, como dice la palabra, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso dice, y hay que continuar, y hay que proseguir, y hay que seguir avanzando, y lo que ya he alcanzado, gloria a Dios, pero olvido ciertamente lo que queda atrás, me tengo que seguir extendiendo hacia lo que está delante, porque lo que quiero es llegar a conseguir esa corona, que Pablo usa el término de corona de laurel, pensando en los juegos y en los deportes de ese tiempo, pero evidentemente la corona que nos espera es gloriosa, no es de laurel, es eterna. Pero sobre todo veo aquí, y en otros muchos pasajes, que continuamente el Señor, revelándonos que todo está a nuestro alcance y que el poder de Dios está a nuestro alcance, nos revela que tenemos que hacer nuestra parte, que no nos olvidemos que tenemos que luchar, que tenemos que avanzar, que no nos debemos dormir en los laureles, sino que tenemos que continuar hacia la meta. Y la meta es llegar a Cristo, que es la vida eterna, y desde donde estoy, sea que Él venga y me llame porque me muera, o sea que Él venga
a por su iglesia y con él, que es lo más glorioso. Yo creo que el apóstol Pablo, bueno, entre otras convicciones, tenía dos convicciones bien claras. Una es que cada vez él se sentía más pecador. Cuanto más cerca estaba de la luz, él se sentía más necesitado de Dios. Y eso le llevaba a darse cuenta de que le quedaba mucho por delante. Él, que era el ejemplo a seguir, incluso él lo dice en algunas de las cartas, ser imitadores de mí, ¿no? Pero él personalmente se siente, cuanto más cerca de la luz está, ve más sus propias debilidades, ¿no? Y eso es bueno. Si esto ocurre en la vida de un cristiano, es bueno porque le va a llevar a la negación a sí mismo, una vez más, ¿no? Y la otra, yo creo que él está convencido de que tengo que vivir hoy mi fe. La fe de ayer no me vale, la de mañana no sé ni si la voy a vivir. Yo tengo que vivir hoy mi fe. Es verdad que hay cosas del pasado que hoy cosecho y hay cosas que hoy siembro que mañana cosecharé, pero yo tengo que vivir hoy el día. Y por eso dice, él se olvida de lo que está atrás y se extiende a lo que está delante. Hoy me interesa hoy tener la actitud correcta delante de Dios y mantenerme en esa actitud correcta, porque yo creo que el apóstol tenía claro que delante de Dios lo que importa es el ahora. Nosotros vivimos una hora, después otro. Nuestra vida es una suma de instantes, ¿no? Pero que es importante vivir el ahora conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que le llevaba a extenderse hacia adelante. Es decir, lo que he hecho hasta hoy, gloria a Dios, pero ya no me sirve. El agua pasada no mueve molino. Hoy tengo que tener una vida delante de Dios. Y no está basado en una idea etérea, sino está basado en la propia palabra de Dios. Y la justicia que el hombre hizo ayer, hoy no le sirve. Si hoy deja de hacer justicia, la maldad que hoy hace, esa le será contada. Y también decía la palabra que el mal que uno hizo, si deja de hacerlo y se arrepiente y cambia, no le será contado, sino que el bien que hoy hace. Y él tenía claros esos dos principios, ¿no? Y creo que es importante que nosotros dejemos toda posibilidad de decir, yo puedo presentar un baremo de asuntos que he hecho para Dios y puedo poner ahí las cosas delante. Es decir, hombre, ya con lo que he hecho yo creo que Dios ya tiene que estar satisfecho conmigo. Yo no, ese no es el principio. Es lo que Dios ha hecho conmigo podrá glorificarle a Él, pero yo hoy tengo que estar siendo fiel en el camino y haciendo la voluntad de Dios para mi vida. La comunión es hoy. Hoy es el día que hizo el Señor. Y es hoy. Y la gracia es hoy, el arrepentimiento es hoy y todo. Esa conciencia de la debilidad de Pablo, constante, es primero consecuencia de la humildad, segundo de la revelación que da el Espíritu Santo de ver nuestra condición humana, nuestra incapacidad, nuestra impotencia y nuestra tendencia al egoísmo, al pecado. Entonces, pero esa conciencia de la debilidad le lleva a ampararse en la gracia y a decir, la única manera de vencer mi debilidad es estar muerto. Es la única manera. Los muertos no pecan. Si mi ego, si estoy muerto, si Cristo es el que vive en mí, entonces soy perfecto. Entonces la contradicción esa de que no que ya sea perfecto y luego dice los que somos perfectos, esa contradicción no existe. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nos revela que si queremos ser perfectos y no le estorbamos, ya lo somos para Él. Porque ya estamos sentados con Cristo. La proyección es esa. Esa es la proyección. Hacia ese vamos. Porque si Dios se ha propuesto completar su obra como Él efectivamente se ha propuesto y de hacernos a su imagen y semejanza, es decir, a ser perfecto. Y si Él nos manda y dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sería una burla que nos dijera eso y que luego no fuera posible ni para que Él lo haga. Pero claro que es posible para Él. Él lo hace, Él lo quiere hacer. Entonces, como ya en la mente de Dios estamos perfectos, somos perfectos. Aunque todavía estando aquí en nuestra dimensión temporal, todavía estamos en proceso.
Y yo creo que ahí está lo que se llama la rendición. En el momento en que nosotros rendimos nuestro ego y deseamos ser perfectos y no queremos estorbarle a Dios para que nos perfeccione, ya somos perfectos, porque estamos muertos a todo lo que estorba a Dios, o queremos estar muertos, Si en alguna cosa no morimos algún día, el Espíritu Santo nos lo va a decir, o no. Y entonces queremos estar muertos para que ya viva Cristo en nosotros en todas las áreas, todos los días y todo el tiempo, ¿no? Y por lo tanto yo no veo contradicción. ¿Somos perfectos por la sangre de Cristo o no? ¿No nos limpia de todo pecado? Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, automáticamente nos hace puros, nos hace santos. Y si somos santos, somos perfectos. El tema es que hay que proseguir hacia ese propósito que ya está en marcha y que Dios, en la confianza de que Dios lo completará. No en nuestra autoconfianza, no confiando en nosotros mismos, no confiando ni siquiera en la religión o en el ministerio, sino confiando, agarrados, conscientes cada día de nuestra debilidad y perseverando, como tú bien has dicho, hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso es una batalla de la fe, como la llama Pablo, la batalla de la fe, de cada día, ¿no? Y en esa batalla resulta que ganamos una batalla, viene otra. La guerra continúa y resulta que ganas una batalla mediana y te viene una más grande, porque ese es el perfeccionamiento. Como tú has dicho, en tu ministerio, a lo largo de tu vida, prueba. ¿Y qué crees? ¿Que vamos a no tener más? Pues el Señor tendrá lo que tenga diseñado, que necesitamos. Lo que Él tiene diseñado que necesitamos padecer para que seamos tratados en ese perfeccionamiento, al cual se ha comprometido y hemos aceptado, porque claro, hemos aceptado ese tratamiento de Dios. Pablo lo dice claramente, lo ha aceptado, lo ha dejado todo y acepta lo que haga falta para lograr asir. Más aún, ser asido. A mí me llama mucho la atención cuando dice ser asido por Cristo. Esto es muy importante, no nosotros le buscamos, Él nos buscó a nosotros, en particular a Pablo. Pablo no buscaba a Jesús, él perseguía a Jesús. Y entonces dice, he sido asido por Cristo Jesús, agarrado por Cristo. Ahora no me sueltó, ¿a qué no me sueltó? ¿Cómo me voy a soltar yo? Espero y anhelo y clamo, imploro en temor y temblor que no me suelte Él. Y confío que lo hará, porque Él cumplirá su plan. Pero no olvidemos también que el decir ya somos perfectos, como en muchos ministerios estoy oyendo, la Iglesia ya está preparada para ser arrebatada, ya está sin mácula y sin mancha y sin arruga. El Señor puede venir hoy a la Iglesia. ¿Tú crees que esto es posible? Yo no la veo preparada, ni mucho menos. Puede ser que hoy el Señor cosecha a algunos de sus siervos y va cosechando uno y otro, unos, otros, lo que sea cada día. Pero la Iglesia no está preparada, ni mucho menos que va a estar preparada. Aparte de que se tienen que cumplir ciertas profecías, pero en cualquier caso, la Iglesia, Dios quiere una novia sin mancha y sin arruga perfecta. Y lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la plancha. Con la plancha y la lejía, con el juicio del Señor que empieza por su casa, y a cortar, y a cortar, y a cortar, y a podar, para que dé más fruto, y a llevarnos a este espíritu en el que Pablo ya nos está mostrando un nivel de vida espiritual pues alucinante, ¿no? Llegando ya muy cerca a lo que es el martirio después, que consuma su renuncia, ¿no? Y con gozo muere mártir por Jesús, pero lo confiesa ya de antemano. O sea, es que sabe que camina hacia eso, no es que lo sabe. De hecho, cuando le profetizan que se va a Jerusalén, ahí le van a machacar, sin embargo va al matadero y cumple lo que Jesús dice: como oveja fue llevado al matadero él, y Jesús también dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Bien, hemos llegado al final del programa del día de hoy, y agradeciéndoles tanto Miguel, Ángel, Ramón el haber estado aquí con nosotros, agradeciéndoles a ustedes haber estado ahí. Me gustaría terminar con una pequeña reflexión, y es cómo el apóstol dejó todo, dejó su estatus, dejó muchas cosas. El estatus traía seguridad, traía un montón de cosas que a los seres humanos nos gusta tener. Pero resulta que
me estaba acordando durante todo el programa, Ezequiel 47, el río de Dios, porque a todos nos gusta el avivamiento y todos hablamos de avivamiento y oramos por avivamiento. Pero dice que el ángel de Jehová vino y midió 1000 codos. ¿Para qué? Es un desafío para entrar. Y cuando ya estaba cómodo los primeros 1000 codos, vino y midió otros 1000 codos. Otro nuevo desafío. Y así otro nuevo desafío. Pero resulta que hay 2 puntos claves. Dice que en un momento vio que a los lados había árboles y frutales, cosas que no había visto antes. A menos que no nos metamos y aceptemos los desafíos de Dios, no veremos esos árboles y no veremos esos frutos, no veremos esas cosas que tanto deseamos y hasta oramos muchas veces. Y por otro lado, dice que entradas en el mar las aguas trajeron sanidad a las naciones. Esos avivamientos que tanto oramos y deseamos no vendrán a menos que aceptemos la voz del ángel de Jehová que nos dice 1000 codos. Entrar 1000 codos significa dejar comodidades, dejar seguridades, dejar el estatus que tengamos, aún el estatus ministerial, por ir y enfrentar aquello a lo cual el Señor nos está llamando. Gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene con el libro de Filipenses. Que el Señor les bendiga.